Estas creepies pondrán el ambiente que necesitas para continuar con tu día, mi pana. Espero que te gusten. A mí me encanta hacer mis cosas mientras escucho creepies. Deja tu like y comenta algo para que YouTube recomiende el video, jaja. Comencemos con las historias. Mi edificio de oficina se está agrietando. Siempre he tenido un miedo aterrador a los terremotos, una condición llamada sismofobia. Crecí en Santa Mónica y de niño viví un temblor tan horrible que mató a mi pez mascota y me dejó lleno de vidrios rotos, con heridas que requirieron 21 puntos. Cuando tuve la oportunidad de ir a la universidad con una beca parcial en Nueva York, no lo dudé ni un segundo. Subí al avión con la esperanza de dejar atrás para siempre el estruendo de la tierra partiéndose bajo mis pies. Con el tiempo, esa confianza fue creciendo mientras me acostumbraba a mi nuevo apartamento recién renovado en Brooklyn. En mi nueva vida, los únicos temblores que conocía eran los del metro y el ruido de mi estómago antes del almuerzo. Todo cambió la semana pasada, cuando me quedé hasta tarde en la oficina para terminar de editar unos artículos. Estaba en mi escritorio, la luz del día ya se estaba apagando, revisando un artículo político con medio sándwich de pavo en la mano. Mi jefe se había despedido con un gesto y me pidió que apagara las luces y cerrara la oficina al salir, algo que ya era rutina para mí después de más de medio año en el trabajo. Incluso ya me sentía cómodo trabajando en el piso 12, después de todo, no había terremotos en Nueva York desde 1992, y ese dato lo valoraba como un tesoro. Pero justo cuando estaba por terminar, escuché ese sonido que me heló la sangre. Un crujido. Inconfundible. Cada pelo de mi cuerpo se erizó. Terminé las últimas correcciones, sudando y con el corazón acelerado, tratando de ignorar las imágenes que mi mente me arrojaba sin piedad. Yo, aplastado como una mosca entre toneladas de concreto y acero, estrujado hasta quedar vacío de órganos y sangre. Cuando llegué a casa, estaba tan alterado que no pude dormir hasta las 4 de la mañana. A la mañana siguiente casi llamo para no ir, pero me obligué a hacerlo. Necesitaba ese trabajo, y era poco probable que hubiera otra actividad sísmica tan pronto. Les pregunté a mis compañeros si habían sentido un temblor, pero todos dijeron que no. Luego hablé con mi jefe y me explicó que el edificio había sido remodelado hacía casi un año, y que a veces los obreros seguían trabajando de noche. Me aseguró que seguramente era eso. Esa explicación me calmó un poco. Busqué en internet, no había reportes de ningún sismo en la zona, y poco a poco fui soltando la preocupación. Hasta que llegó el viernes. Otra vez me quedé hasta tarde, terminando unos ajustes finales, cuando volvió a sonar ese maldito crujido. Esta vez provenía del pilar grande que había en la sala. Lo miré y vi, con horror absoluto, cómo una grieta se abría justo frente a mis ojos. Salí corriendo hacia el ascensor, dejé el trabajo a medias y ni siquiera cerré la puerta con llave. Desde la calle llamé a mi jefe, y aunque estaba preocupado, fue comprensivo. Intenté relajarme el fin de semana, pero no podía quitarme de la cabeza la idea de morir aplastado. El lunes volví al trabajo hecho un manojo de nervios. Cuando mis compañeros me preguntaron cómo había estado mi fin de semana, les grité: bien, ok. Con una voz que hasta a mí me dio miedo. Ese día no dejé de mirar el pilar cada pocos segundos, esperando que se colapsara por completo, que el techo se viniera abajo y nos triturara a todos, doblando nuestros huesos como si fueran origami en medio del polvo. Y entonces, mis peores miedos se hicieron realidad. Otro crujido, más fuerte, y vi como un pedazo enorme de yeso se desprendía lentamente del pilar, cayendo al suelo en pedazos. Fue como ver una escena a cámara lenta. Sentí el impacto del estrés postraumático en todo su esplendor. Nunca había experimentado algo así. Me caí de la silla giratoria y terminé en el suelo, mirando cómo algo se movía dentro del pilar. Algo vivo. Algo que se retorcía, blanco, liso, casi familiar. Perdí el conocimiento. Cuando desperté, tenía una máscara de oxígeno en la cara y paramédicos a mi alrededor. Entonces entendí lo que había visto.
Durante meses, algunos obreros sindicales habían estado protestando afuera del edificio, denunciando que la empresa dueña contrataba mano de obra barata y hacía construcciones de forma peligrosa y negligente. Resultó que, durante la construcción, un trabajador había caído dentro del molde del pilar cuando lo estaban llenando de yeso. Nadie lo notó. Pensaron que había renunciado por las malas condiciones y el salario miserable. Debería haber muerto en cuestión de minutos, pero una serie de accidentes mantuvo al hombre con vida. Unos escombros y tuberías crearon una especie de respiradero, y una pequeña filtración de agua le permitió sobrevivir, junto con las migas de pan que caían desde el techo, donde un conserje alimentaba a las palomas. El hombre sobrevivió así, sepultado en esa tumba de yeso durante casi un año, en una oscuridad insoportable. Te ahorraré los detalles sobre sus miembros atrofiados, la piel que se desprendía, y el daño interno que lo devoraba por dentro. Murió poco después de ser rescatado, con daño cerebral severo. Mi jefe ofreció pagar terapia para todo el equipo, y quizás debí aceptarla. Mi miedo a los terremotos ha disminuido, bueno, en realidad no. Creo que simplemente fue reemplazado por otro aún peor. El pavor absoluto de quedar enterrado vivo. Un miedo que me hizo salir corriendo de la oficina ayer, gritando, después de que el ascensor cayó unos centímetros y se detuvo de golpe, dejándome paralizado en la oscuridad durante media hora. Hay una razón por la que no debes quemar brujas. Permíteme comenzar diciendo que siempre he sido muy honesta sobre lo que soy. Jamás he sentido vergüenza por lo que soy, por lo que fue mi madre, mi abuela, y por esa larga línea de mujeres que se remonta, aparentemente, al principio de los tiempos. Soy una bruja. Siempre he practicado, siempre he tenido poder, y jamás, ni una sola vez, he hecho daño a otro ser vivo. Nunca, sin importar lo que digan los demás. Hace varios años, vi a una joven en uno de mis raros viajes al pueblo, llevaba puesta una camiseta que decía: "Soy descendiente de las brujas que olvidaron quemar". Esa frase me hizo reír. Terminé comprando una igual por internet desde la biblioteca pública. No tengo internet en casa, como imaginarás. He sido una ermitaña por decisión propia desde hace décadas. Es lo mejor. Tomé una decisión y tengo que mantenerme fiel a ella. En los años 70, cuando aún era relativamente joven, algo oscuro llegó a nuestro pueblo. Incluso yo fui incapaz de averiguar de dónde venía. Ni mi madre, ni mi abuela, ni ninguna de las mujeres de nuestro pequeño aquelarre pudieron entender su origen. Fuera lo que fuese, había llegado. Nos dimos cuenta de su presencia cuando desapareció el primer niño. El pequeño apareció después, muerto, drenado, y tan seco que parecía el caparazón vacío de una cigarra. Las primeras en ser culpadas fuimos nosotras, por supuesto. Si algo malo ocurría, lluvia, nieve o hasta un brote de acné, todos en el pueblo apuntaban sus dedos hacia nosotras. Algunos lo hacían en broma, otros por costumbre, y otros por un odio absoluto y malicioso. Edith fue la primera en sentirlo. Aún recuerdo aquella tarde. Nos habíamos reunido para tomar el té, sin ningún propósito mágico, solo una tranquila tarde entre amigas. Pero de pronto la pobre mujer se llevó la mano al pecho y soltó un grito, como si hubiera visto un ratón. ¿Estás bien, Edith? ¿El té estaba muy caliente?, preguntó mi madre suavemente. Pero yo supe que no creía eso. Lo vi en la forma en que sus ojos se estrecharon al observar a la mujer de mediana edad. ¡No! Cielos, no, algo ha llegado a nuestro pueblo. Lo sentí pasar, como un viento helado bajando por mi columna. Algo maligno. Tenía lágrimas en los ojos cuando lo dijo. Mi madre asintió y vació su taza, observando las hojas del té mientras el resto aguardábamos expectantes. Su rostro se ensombreció al leer lo que aquellas hojas empapadas le revelaban. Queridas, tenemos trabajo que hacer, dijo, poniéndose de pie y limpiándose las manos en su delantal. Y nos pusimos a trabajar. Día y noche, cada una usando sus talentos para rastrear a la criatura y encontrar una manera de contenerla.
Constance leyó sus antiguos tomos y textos. Mary siguió al monstruo hasta su guarida usando sus habilidades de adivinación. Mi madre y mi abuela prepararon hechizos y pociones, y yo ayudé como pude. Mi don estaba en los sueños y en su interpretación. Pasé muchos días dormida, bajo los efectos de medicinas, intentando arrancarle a mis sueños alguna pista sobre ese intruso. Lo único que logré aprender fue que era antiguo. Tal vez, en algún momento, había sido adorado. Había sido invocado por manos torpes para servir a sus amos, pero en lugar de obedecer, los mató y escapó al mundo, buscando víctimas y sangre donde pudiera. ¿Tienes un nombre, Gretchen? Sin un nombre para atarlo, nuestra prisión no será tan fuerte. Me preguntó mi madre, con preocupación y enojo en la voz. Por suerte, no era conmigo con quien estaba molesta. No, madre. No tiene un solo nombre. Tiene muchos, y los sueños no me han revelado el verdadero. Respondí en voz baja. No importa. La magia y los sellos resistirán. Aunque nosotras mismas quedaremos unidas a él hasta nuestra muerte. Explicó mi abuela, con voz cansada y quebradiza tras semanas de trabajo. Parecía tan frágil como el papel. ¿Y después de nuestras muertes, Elizabeth? ¿Qué pasará entonces? Preguntó Mary, impaciente. Entonces será libre. A menos que logremos conocer su nombre verdadero y desterrarlo de donde vino. Respondió mi abuela, encogiéndose de hombros. Es un precio que debemos pagar. Ha estado matando niños, y no se detendrá hasta destruir cada vida inocente del pueblo. Dijo Edith entre lágrimas. Tendimos nuestra trampa. Fue sencillo. Yo fui el cebo voluntario. Era la más joven, y mi madre y mi abuela me habían llenado de pociones y brebajes para hacerme más apetitosa para la criatura. La atraímos hasta una pequeña cueva en nuestra propiedad. Necesitábamos un sitio apartado, donde nadie pudiera vernos ni interrumpir lo que íbamos a hacer. Llegó rápido, caminando sobre sombras. No necesitaba esconderse. Era la oscuridad misma. Ninguna presa escapaba cuando la tenía en la mira. Para entonces, más de una docena de niños y muchachas habían muerto. Las amenazas hacia nosotras eran constantes. Animales muertos en nuestros patios, ladrillos con insultos arrojados a través de las ventanas. Cuando sentí su presencia detrás de mí, tuve que reunir toda mi fuerza para no salir corriendo. Nuestra magia era poderosa, y la criatura ya estaba atrapada sin saberlo. Sentí su pánico cuando descubrió que no podía huir. Murmuró amenazas mientras intentaba alcanzarme, y no pudo tocarme. Se retorcía, gritaba, suplicaba, y prometía todo tipo de riquezas y poderes si lo dejábamos libre. No le hicimos caso. Nos turnamos para sellar la pequeña cueva con ladrillos y mezcla. No fue tarea fácil, hacerlo en medio del bosque y sobre un suelo inestable, pero lo logramos. Cuando el último ladrillo fue colocado, nuestros poderes quedaron atados a su confinamiento, a su vida y, con suerte, a su muerte. Mientras una de nosotras siguiera con vida, esa cosa permanecería encerrada tras su prisión de tierra y piedra. Pero empezamos a morir. Una por una, reclamadas por la vejez. Mi abuela fue la primera, luego mi madre. Constance se ahogó durante un viaje a Florida. Edith y Mary vivieron hasta los 90, pero al final, la parca viene por todos. Yo soy la última. Tengo más de 80 años. Nunca me casé ni tuve hijos, aunque no fue por falta de intentarlo. Los rumores de que mi aquelarre y yo habíamos sido las responsables de aquellas muertes inocentes nunca desaparecieron. Crecieron con el tiempo. Ningún hombre me quiso. Hace muchos años que no tengo amigos. He intentado descubrir el nombre verdadero de aquella cosa, pero no he tenido éxito. He buscado en libros, he explorado internet y no he encontrado nada. He intentado contactar con otras supuestas brujas, pero solo me he topado con estafadoras y mentirosas. Me siento tan sola. Y ahora estoy muriendo. En los últimos años el acoso ha empeorado tanto. Ya no puedo salir de casa sin que me sigan o me vigilen. Me han amenazado de muerte, y hoy parece que finalmente cumplieron sus amenazas. Mi casa está en llamas. Las llamas se arrastran por el pasillo, y puedo ver cómo la luz del fuego se vuelve más brillante. Y el humo, hay tanto humo.
Fuera de mi ventana los escucho gritar. Gritan lo mismo que han gritado personas como ellos durante siglos. Quemen a la bruja. Quemen a la bruja. He caído al suelo, tosiendo. Tengo miedo. Miedo por mí, y miedo por los demás, por todas las personas inocentes que viven en este pueblo ahora. Puedo sentir que la cosa se mueve. Siento su expectación. Cuando muera, será libre, y los ladrillos ya han comenzado a desprenderse. Cuando las llamas finalmente alcanzan mi puerta, solo siento lástima. No tengo ilusiones sobre el dolor y el terror que esta criatura desatará sobre la gente de este lugar. Y están a punto de aprender una lección muy importante, una que será escrita con la sangre de sus hijos. Hay una razón por la que no se debe quemar a las brujas. Ritual de los 3 golpes. Han pasado 2 horas, 2 malditas horas. Desde que esa cosa ha estado tocando. Ha estado tocando por todas partes. Mis puertas, mis ventanas, demonios, hasta mi techo. Y ya no puedo soportarlo más, ya perdí a mi mejor amigo Thomas por mis estúpidas acciones. Debí haberle hecho caso a Thomas, y no estaría en la situación en la que estoy. Si pudiera volver en el tiempo, solo 3 horas atrás, me detendría a mí mismo de hacer este estúpido juego. Mi nombre es Tyler. Tyler Hodges, y con el poco tiempo que me queda voy a explicar cómo terminé en esta situación. Thomas y yo estábamos en mi casa, lo había invitado porque mis padres estaban fuera de la ciudad por un viaje de negocios de un par de días. Conocí a Thomas desde el kinder, él siempre fue el tranquilo entre los dos. Yo era el que siempre nos metía en problemas, no sé por qué Thomas siguió siendo mi amigo, pero le agradezco por haber estado ahí como amigo. Mientras estábamos sentados en mi sala, yo navegaba por internet en la computadora de casa mientras Thomas veía lo que fuera que estuviera viendo en la televisión. Thomas hizo un comentario sobre el programa que estaba viendo, sobre cómo el show hacía un ritual para invocar a un demonio, y eso despertó mi interés. Ya había escuchado sobre juegos de rituales antes, solo había jugado unos cuantos. Bloody Mary fue uno de ellos, y para mi decepción no funcionó. Queriendo divertirme, escribí en el buscador rituales espeluznantes reales para principiantes, ya que pensaba que todos los juegos de rituales eran falsos. Estuve buscando entre 3 y 6 minutos hasta que Thomas se inclinó sobre mí mirando la computadora. ¿Qué te tiene tan malditamente concentrado, hombre? No puede ser tan interesante que no me oyeras llamarte. Dijo inclinándose más. Como estabas hablando de juegos de rituales, quería ver si había alguno que realmente funcionara. Le dije mientras le sonreía a Thomas. No es que no creyera en lo sobrenatural, pero a veces pienso que todo es una mentira exagerada. Mientras volvía a enfocar mi atención en la pantalla, sentí que el estómago se me hundía al aparecer una ventana emergente en la pantalla. Era una caja roja y negra con letras grandes y ensangrentadas. Tiempo de diversión. Eso decía. Thomas y yo nos miramos confundidos. Ambos miramos de nuevo la pantalla sin entender cómo había aparecido sin que yo diera clic en ningún enlace. ¿Qué carajos? Murmuró Thomas sin apartar la vista de la pantalla. Sus ojos estaban fijos en el anuncio, y su rostro lo decía todo. Estaba asustado. Y yo también empecé a asustarme un poco, así que no lo culpo, pero tontamente hice clic en el enlace. La pantalla se volvió negra por un par de segundos, luego apareció un fondo rojo con una calavera. La calavera tenía una flecha roja y negra incrustada y giraba lentamente mientras sonaba una música antigua. Unos 15 segundos después apareció un texto en la pantalla. ¿Aburrido y sin nada que hacer en tu patética vida? ¿Qué tal jugar 3 golpes? Es un nuevo juego ritual y es muy fácil de jugar. Solo necesitas seguir estos simples pasos. Toma 3 velas y colócalas en formación triangular. No importa qué velas uses, mientras puedan encenderse.
Consigue cualquier objeto filoso que pueda sacar sangre, ya que tendrás que ofrecer un poco de sangre para que el juego comience. Necesitarás una hoja de papel en la que tendrás que escribir la frase 3 golpes con sangre. No tiene que ser perfecta, solo tiene que estar escrita. Si sigues los 3 pasos del juego y lo haces correctamente, todas las luces del lugar parpadearán 3 veces y sabrás que el juego ha comenzado. Y pase lo que pase, no abras ninguna puerta de la que escuches 3 golpes. Repito. No abras la puerta. Digamos que no te gustaría lo que pasaría si lo haces. Me quedé ahí sentado, confundido e intrigado, mientras la pantalla se volvía negra y luego destellaba con múltiples colores antes de volver al inicio. Volteé hacia Thomas y vi su expresión. Se veía asustado, estaba temblando un poco y sus ojos no se despegaban de la pantalla. Puse mi mano sobre su hombro y esperé a que reaccionara, pero no lo hizo. ¿Estás bien, Thomas? Háblame, hermano. Le dije agitándolo un poco. ¿Crees que el juego sea real o solo una pérdida de tiempo? Preguntó Thomas con la voz temblorosa. Thomas nunca fue fan de nada de terror, ni siquiera de las estúpidas películas de zombies. Pero a mí me encanta todo lo relacionado al terror. Las películas, los juegos, hasta los libros. Aunque siempre me molestaba que los juegos de rituales nunca funcionaran, haciéndome perder el tiempo. Pero ¿cuál era la diferencia con este juego? ¿Y si era una farsa más? ¿Y si esta vez era real? Thomas finalmente apartó la vista de la pantalla y dio unos pasos hacia atrás, negando con la cabeza. No, Tyler, no vamos a jugar este maldito juego. Tengo un muy mal presentimiento sobre esto. Dijo, negando y encogiéndose poco a poco. Quise decirle a Thomas que estaba exagerando y calmarlo, pero antes de que pudiera, la pantalla volvió a parpadear con un nuevo texto. ¿Qué pasa, Tyler? ¿Tienes miedo? Decía en letras grandes y sangrientas. Sentí el estómago torcerse del miedo y la confusión. ¿Cómo sabía mi nombre? ¿Era un virus? Tenía que ser un virus del anuncio. Pero mi miedo se transformó en una especie de valentía. Quería probar que el juego era falso. Me acerqué a Thomas, puse mi mano en su hombro. Vamos, Thomas, el juego obviamente es falso y solo está aquí para asustarte. Estoy contigo. Le dije mientras le ofrecía la mano para levantarse. Se limpió los ojos mientras empezábamos a reunir los objetos para el ritual. Pero no podía quitarme ese mal presentimiento, y la confianza que tuve hace minutos se desvanecía mientras colocábamos las cosas. Tenía miedo, pero no podía dejar que Thomas lo notara. Coloqué las velas en formación triangular, tal como se indicaba. Thomas me pasó un cuchillo de la cocina. Respiré hondo antes de arrastrar la hoja del cuchillo sobre la punta de mi dedo índice. Sentí la punzada mientras la sangre caía sobre la hoja blanca de papel. Apretando los dientes, escribí con ella las palabras 3 golpes. Thomas y yo esperamos lo que pareció una eternidad. Estaba a punto de soplar la vela cuando sentí el corazón caerme al estómago. Todas las luces de la sala parpadearon 3 veces. Me quedé quieto, y no pasaron ni 5 segundos cuando escuché 3 golpes en la puerta principal. ¡Bum! 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 Empezaron suaves, pero los siguientes fueron más fuertes y pesados. Miré a Thomas y vi su cara. Lágrimas bajaban por su rostro y la nariz le goteaba. Los golpes se volvieron más intensos, parecía que la puerta iba a estallar bajo la presión. Solo podía oír los sollozos de Thomas y los golpes. ¡Bum! 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 Antes de poder levantarme, las bisagras cedieron y la puerta salió volando. Me quedé helado al ver una criatura enorme agachándose para poder entrar. Su rostro estaba cubierto de ojos rojos y negros. Su cuerpo era largo, oscuro y delgado, cubierto de brazos y manos. Tenía 2 enormes pinzas como manos. Intenté moverme para levantar a Thomas, pero ya era demasiado tarde. Sea lo que fuera esa cosa infernal, atravesó la espalda de Thomas con una de sus pinzas cuando intentaba correr. «Ayúdame, Tyler, no me dejes, por favor», gritó Thomas tratando de resistirse. Yo me quedé ahí parado mientras me llamaba.
Solo me quedé ahí, sintiendo las lágrimas correr por mi cara. Mis piernas se movieron solas. Tomé el cuchillo y empecé a correr escaleras arriba. Trataba de controlar mi respiración, pero era agitada, irregular. Ya no oía los gritos de Thomas, solo mis sollozos, los pasos detrás de mí y los golpes. Sentí un dolor insoportable en la pierna izquierda y caí en las escaleras. Estaba siendo arrastrado hacia abajo. Apreté el cuchillo y me giré para clavarlo donde pude. Escuché chillidos que no parecían humanos, pero no me quedé ahí. Me levanté y subí el resto de los escalones. Miré atrás y vi los ojos furiosos de la criatura. Al fin llegué arriba y me lancé dentro de mi habitación, cerrando y asegurando la puerta. Miré mi pierna. Una herida grande en el muslo, dejando un pequeño charco de sangre. Mi corazón se detuvo cuando escuché los golpes ensordecedores en mi puerta. No puedo soportarlo, y lo sabe. Está jugando conmigo, y lo sé. Vi mi laptop, y decidí que, en mis últimos momentos, compartiría esta experiencia con quien la lea, para disuadir a cualquiera de intentar el juego. La puerta no aguantará mucho más. Pero si alguien está leyendo esto, por favor, no intente jugar este juego o sufrirá su ira. Y en cuanto a Thomas, espero que puedas perdonarme. La encontré al costado del camino. Eran casi medianoche, y yo iba conduciendo a casa después de un turno largo en el trabajo. Estaba extremadamente cansado y molesto con mi gerente por pedirme que cerrara el restaurante mientras él se iba temprano a casa, evitando la tormenta enorme que yo estaba atravesando. Las gotas de lluvia eran enormes, golpeaban mi parabrisas como si estuviera conduciendo a través de un campo de paintball. Los limpiaparabrisas iban lo más rápido que podían, y aún así mi visibilidad era horrible. Estaba luchando por mantenerme despierto. De pronto, alcancé a ver una figura sombría al costado del camino. ¿Quién demonios estaría afuera con este clima, caminando por la autopista? Reduje un poco la velocidad al pasar junto a la persona, y le eché una mirada rápida. Y me encontré mirando directamente a los ojos de la chica más hermosa que había visto en toda mi vida. Sus ojos eran de un verde esmeralda profundo. Su cabello era rojo fuego y desordenado, incluso empapado por la lluvia como estaba. Nunca había visto una chica tan hermosa, y casi pierdo el control del auto antes de recordar que conducía bajo una tormenta eléctrica. Reduje la velocidad hasta detener el coche y bajé la ventana del lado del pasajero. Hola, ¿puedo ofrecerte un aventón, señorita? Ella me dedicó una sonrisa radiante y subió al auto. Muchas gracias. Por supuesto. Dije, devolviéndole la sonrisa. Afuera parece un monzón, tienes suerte de no haberte ahogado. La chica rió, un sonido musical que me hizo sonreír aún más. Gracias por recogerme, Mark. La sonrisa se congeló en mi rostro. No, ¿cómo sabes mi nombre? Aún sonriendo, no respondió. ¿Eres feliz con tu vida, Mark? Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Te conozco de algún lado? ¿De qué estás hablando? La chica empezó a fruncir el ceño. No hay tiempo para esto, Mark. Contesta la pregunta, ¿eres feliz con tu vida? Había algo en su voz que me hizo tomar en serio a esa chica loca. Sí, lo soy. Ahora, ¿quién eres tú? La chica volvió a sonreír. El motor de mi coche se apagó de pronto, y fuimos deteniéndonos poco a poco. Ella bajó del auto. Yo estaba completamente confundido. ¿A dónde vas? ¿Qué está pasando? Se inclinó y me miró a los ojos. No vayas a trabajar mañana, Mark. Luego cerró la puerta y se alejó bajo la tormenta. Espera. Grité. Intenté encender el auto, pero no arrancaba. Abrí la puerta y corrí tras ella, pero la chica había desaparecido. Totalmente confundido y muy asustado, volví al auto.
Esta vez el motor encendió, y logré llegar a casa. Durante todo el camino estuve mirando por si la veía, pero había desaparecido por completo. A la mañana siguiente me desperté con dolor de cabeza, preguntándome si todo había sido solo un sueño. Me estaba vistiendo para ir al trabajo cuando juro que escuché su voz otra vez en mi cabeza. No vayas a trabajar mañana, Mark. Me quedé paralizado. Sabía que estaba siendo un loco y que probablemente mi gerente me gritaría, pero decidí quedarme en casa. Traté de llamarlo, pero no contestó el teléfono. Pasé el día navegando por Reddit, sintiéndome como un idiota y preocupado por perder el empleo. Estaba quedándome dormido en el sofá, viendo Netflix cuando mi amiga Amy llamó. ¿Qué pasa?, dije al contestar. Oh, Mark. ¿Estás bien?, sollozó Amy, y de inmediato empezó a llorar. Me tomó 10 minutos calmarla y hacer que me explicara qué quería decir. El restaurante donde trabajaba se había incendiado, con una docena de personas adentro. La policía determinó que mi gerente había provocado el fuego en la cocina, intentando hacerlo pasar por un accidente para cobrar el dinero del seguro. Me dijeron que tuve suerte de haber decidido no ir de ese día, o tal vez habría estado dentro cuando el edificio ardió. Yo sabía la verdad. Ahora conduzco por esa misma autopista todos los días, buscándola. No sé qué haré si la encuentro otra vez. Tampoco sé por qué me salvó. Tal vez nunca lo sepa. Pero no dejaré de buscarla. Creo que mi número de teléfono alguna vez perteneció a otra persona. Creo que mi número de teléfono perteneció antes a otra persona. Esto ha estado ocurriendo desde hace un buen tiempo. Todo empezó con llamadas aleatorias de números extraños, preguntando por alguien llamado señor Bradley. Como normalmente no contesto llamadas de números raros, simplemente las dejo ir al buzón de voz. Con tantos estafadores y teleoperadores hoy en día, ¿para qué perder el tiempo contestando? Así que, siendo yo, no le di importancia. Pero pronto mi buzón de voz empezó a llenarse de mensajes raros, algunos con voz femenina y otros con voz masculina. Este es un mensaje para el señor Bradley. Hemos estado intentando contactarlo por un asunto confidencial. Es muy importante que devuelva esta llamada. Usted sabe lo que queremos. Y me quedé pensando en esa última frase del ahora famoso mensaje. ¿Usted sabe lo que queremos? ¿Qué demonios significaba eso? Algunos días no había llamadas, y otros recibía 3 o más. Molesto, contestaba y solo escuchaba silencio, un par de clics y luego se cortaba. Así que dejé de contestar por completo. Llamaban mientras dormía, llenando mi buzón con mensajes uno tras otro. Últimamente, incluso se habían vuelto más agresivos, con insultos y amenazas. Este es un mensaje para el señor Bradley. Este es un asunto muy urgente. Le recomendamos encarecidamente que devuelva nuestras llamadas, o si no, usted sabe perfectamente lo que queremos, señor Bradley. O si no, ¿qué es lo que quieren? Quien quiera que sea ese tipo, claramente tiene problemas con ellos y están decididos a encontrarlo. He intentado bloquear los números 1000 veces, pero siempre encuentran una forma de comunicarse, incluso usando códigos de área que coinciden con el mío. El mensaje más reciente decía: este es un mensaje para el señor Bradley, no se ha comunicado con nosotros dentro del plazo acordado. Usted sabe lo que esto significa, ¿verdad? No tiene a nadie a quien culpar más que a usted mismo. Espero que tenga miedo. Eso sí que me perturbó. Sobre todo porque nunca dejan un número de devolución ni una forma de contactarlos. Supongo que el tal señor Bradley sabe quiénes son y lo que quieren, y que este seguía siendo su número de teléfono. Me obsesioné un poco con esos mensajes y con descubrir quién era ese tipo. Tanto así, que terminé investigándolo. Logré encontrarlo en internet, con información vieja en una red social, donde todavía figuraba mi número como su contacto. Resulta que desapareció el mismo día en que recibí ese mensaje de voz. ¿Desaparecido? ¿Desvanecido? ¿Qué está pasando aquí?
Han pasado aproximadamente 2 semanas, y ahora estoy leyendo publicaciones de familiares dolidos hablando sobre su querido, redactado, Bradley. Se fue demasiado pronto. Siempre amado y recordado. Urgente. Cualquier persona con información sobre la muerte del señor Bradley, por favor contáctenos. Necesitamos justicia. ¿Asesinado? ¿Asesinado? ¿Qué está pasando? ¿En qué demonios estoy metido? Un aroma a whisky y flores. Es difícil poner en palabras cómo me sentí los primeros años después de la muerte de mi prometida. Vivía, pero no realmente. Pasaba los días a la deriva, deseando sentir los altibajos, pero lo único que sentía era una amarga entumecida. Eventualmente la superé, al menos tanto como alguien puede superar que le arranquen cruelmente al amor de su vida, pero me tomó 5 años de anhelo, 5 años de miseria. 5 años deseando esa oleada de alegría extrema o de miedo aborrecible, porque esa era la única forma de sentirme vivo y no como un miembro más de los muertos en vida. Estoy mejor ahora, excepto por un día cada año en que la insensibilidad regresa y toma el control. Un día en el que mi cuerpo ansía una mórbida descarga de adrenalina, como un adicto en una esquina buscando su dosis. Ese día es Halloween. Tenía 24 años cuando me comprometí. Mi prometida y yo compramos nuestra primera casa, y 6 meses después ella estaba muerta. El cáncer la atravesó como una locomotora. Murió pacíficamente en nuestra cama, la misma que apenas dejé por unas horas cada día durante los primeros meses después de su muerte. Nada me hacía feliz. Ni mis libros o películas favoritas, ni las visitas a mi restaurante preferido con mi familia. Todavía reconocía los sabores y los chistes que solían hacerme sonreír o reír, podía identificar exactamente por qué antes me llenaban de alegría, pero ya no tenían el mismo efecto, y eso solo me volvía más amargo. Anhelaba sentir algo, lo que fuera. La primera noche de Halloween después de que mi prometida murió, obtuve mi deseo. Estaba acostado en la cama, a medianoche, envuelto entre cobijas y mirando hacia la nada, cuando escuché una ventana romperse abajo. Presté atención, y oí a alguien trepar dentro de mi casa, con sus zapatos resonando sobre el piso de la cocina. Mi teléfono estaba a unos centímetros, sobre la mesa de noche, pero no lo tomé. Tampoco salté de la cama para cerrar la puerta o atrancarla con el mueble. En lugar de eso, simplemente escuché cómo los pasos se movían con cautela de habitación en la planta baja. Una sensación familiar empezó a extenderse por mi cuerpo. Palpitaba en mis venas, y disfruté del frío. Era miedo. Y lo recibí con gusto. Se propagó como una gota de colorante en un vaso de agua. Me aferré a esa sensación, saboreando cada segundo. No había sentido algo tan intenso en meses, y mientras mi corazón latía más rápido, me concentré en los golpes rítmicos que golpeaban mi pecho, deseando que mi corazón explotara. Los pasos resonaron más cerca, subiendo suavemente por los escalones de madera. El crujido del 6.º escalón me dijo que el intruso estaba a mitad de camino. Avanzó por el pasillo hacia mi habitación, y mi puerta se abrió con un chirrido. Incluso completamente cubierto por las sábanas, podía sentir su presencia. Se movió hacia mí, y la sentí a mi lado. Se inclinó sobre mí, y solo una delgada capa de lana raída me separaba de lo que fuera que se cernía sobre mí en la oscuridad de mi propio dormitorio. El intruso retiró las cobijas, y yo cerré los ojos con fuerza. Mi cuerpo temblaba de terror, pero lo disfrutaba, lo absorbía desesperadamente, como un borracho exprimiendo alcohol de un trapo sucio. La presencia movió su rostro justo encima del mío. Estaba a solo unos centímetros. Sentí un leve rastro de whisky en su aliento. Mis fosas nasales se abrieron, y entonces percibí un pequeño aroma floral, que me hizo caer en un golpe puro de reconocimiento nostálgico. Ese aroma floral me recordó al perfume de mi prometida, y la deseé en ese momento, tanto que casi abrí los ojos, creyendo que el amor de mi vida, fallecida, estaría de pie frente a mí.
Pero abrir los ojos habría arruinado esa oleada sostenida de miedo, habría destruido esa sensación de anticipación, y quería saborear ese instante. Quería que durara lo más posible. Necesitaba que durara. Así que mantuve los ojos bien cerrados. La mano suave del intruso rozó mi rostro, y aún así mis ojos siguieron cerrados, incluso cuando una uña afilada presionó suavemente mi párpado derecho. La mano se apartó, la figura susurró algo tan bajo que apenas se escapó al aire, y sentí la presencia salir de la habitación. Los pasos recorrieron el pasillo y bajaron por las escaleras, el escalón del medio volvió a chirriar. Mi cuerpo se hundió en el colchón como si disfrutara de una buena comida. Permanecí allí relajado durante lo que parecieron horas, hasta que recordé algo. No había escuchado al intruso salir de la casa. Seguía en algún lugar abajo, y mi cuerpo volvió a ansiar el miedo. Deseaba que la insensibilidad no regresara. Me levanté de la cama y bajé con cuidado al primer piso, sin pensar si ese intruso estaría esperándome detrás de una esquina para clavarme un cuchillo en el estómago. Pero mi visitante nocturno no sostenía un cuchillo. El cuchillo estaba sobre la mesa de la cocina, junto a un tenedor, una cuchara, un plato y una servilleta doblada con esmero. Allí estaba sentado el intruso. Un anciano encorvado, con una camisa de franela roja y unos jeans gastados, esperando en silencio en la oscuridad, frente a una mesa puesta para dos. La luz de la luna se reflejaba en su cabello blanco y fino, y los fragmentos de vidrio de la ventana rota brillaban sobre el piso de linóleo. El viejo murmuraba para sí mismo mientras tiraba de los puños de su manga derecha. Al notar mi presencia, dio un pequeño salto en la silla, sorprendido. Frunció el ceño, se llevó la mano al pecho y respiró lenta y profundamente. Me senté frente a él, intrigado por mi inesperado invitado. Estaba asustado, aterrorizado, en realidad, de tener a un extraño en mi casa, pero quise prolongar esa sensación tanto como fuera posible. Pensé que podría ser mi esposa. Dijo con voz ronca y gastada por los años. Soltó una leve risa y se recostó un poco en la silla. ¡Qué curioso! Le respondí, pensando en aquel aroma floral que había creído percibir en mi habitación. Por un momento, yo pensé que tú eras la mía. Era la primera vez que me refería a mi prometida muerta como mi esposa, y mis propias palabras me tomaron por sorpresa. Alcancé a ver la sonrisa del extraño a través de la oscuridad, como si de alguna forma lo hubiera sabido. Puede que casi no vea nada ya, pero sé que no eres mi esposa. Dijo. Solo pensé que podría serlo, eso es todo. Por un momento. Rió otra vez, más ásperamente que antes. Quise preguntarle si estaba perdido, si acaso había entrado por error en la casa equivocada. Pero, en cierto modo, preferí no saberlo. El misterio y el miedo mantenían lejos la insensibilidad. Lamento si te asusté. Continuó. Pero. Su voz se apagó, murmurando algo ininteligible. Luego soltó una. Cargado de frustración y golpeó la mesa con el puño. De verdad creí que esta vez funcionaría. Malditas supersticiones. No suelo creer en toda esa basura de magia barata, pero me tuvo atrapado, chico. Cuando doblaste esa esquina, juro que sentí que me apretaba el corazón con dos manos fuertes. Debo estar volviéndome viejo. Yo no dije nada, satisfecho de dejar que el anciano hablara. Además, ni siquiera parecía que me hablara a mí. Solo hablaba en voz alta, como si lo hiciera para cualquiera que quisiera escuchar. Y yo era la única otra persona en la habitación. Halloween. Murmuró, casi decepcionado consigo mismo. ¿Te importaría si me quedo un rato? Puedo irme solo después, si te parece. Prometo usar la puerta esta vez. Y volveré por la tarde para arreglar esa ventana, si quieres. Aún no entiendo cómo logré colar estos viejos huesos por ahí. Dios sabe que ya ni siquiera puedo subir mis propias escaleras. El miedo comenzaba a desvanecerse. El anciano parecía inofensivo. Confundido, pero inofensivo. Su mirada se cruzó con la mía, fuerte y conocedora, y reconsideré mi primera impresión. No parecía alguien que entrara por error a una casa al azar. Tenía un propósito. Había entrado por una razón. Abrí la boca para hablar, pero fue como si me leyera la mente.
Probablemente te estés preguntando qué hago aquí, ¿verdad? Dijo. Bueno, siendo que solo somos dos aquí y yo soy el único que está hablando, supongo que te lo contaré. Seguramente dormirás mejor sabiendo que no vine a robarte ni a matarte ni nada por el estilo. Y caray, mejor te explico qué hago aquí, porque el próximo Halloween volveré a estar justo aquí, haciendo exactamente lo mismo. Solo que el próximo año, si dejas la puerta principal sin llave, me facilitarás mucho las cosas. El señor sabe que no me estoy volviendo más joven. Metió la mano en su bolsillo y sacó un sobre blanco arrugado. Lo lanzó sobre la mesa y cayó justo sobre el plato que estaba colocado frente a mí con tanta pulcritud. El anciano agitó su mano 2 veces, haciéndome señas para que lo abriera. Lo hice, y saqué de su interior 5 o 6 mechones de cabello largo y blanco. No vayas a quedarte con eso. Dijo. Es el cabello de mi esposa, y voy a necesitarlos de vuelta. No forman parte del Hocus Pocus, pero supongo que no hace daño, ¿no? Los he traído casi todos los años, excepto los 2 primeros, creo. Y he estado viniendo, ¿cuánto ya? ¿9 años? Sus ojos se alzaron hacia el techo mientras contaba en su cabeza. 9 años. Repitió con autoridad. He estado regresando a esta casa la noche de Halloween durante los últimos 9 años, sentándome en esta misma cocina y esperando. Esperando que... balbuceé, con la voz seca y el interés encendido. Volví a meter los cabellos en el sobre, y el viejo agitó 2 dedos hacia mí. Le lancé el sobre de vuelta, pero rebotó en la mesa y cayó al suelo. Hizo una mueca y gruñó mientras se inclinaba para recogerlo. Lo besó antes de guardarlo otra vez en su bolsillo. Esperando a mi esposa, por supuesto. Dijo. Ya casi van 10 años desde que el buen señor decidió que ella no debía seguir caminando por esta tierra. Yo no estuve de acuerdo, pero no se puede discutir con el de allá arriba. Hizo una pausa y suspiró. El anciano miró alrededor de mi oscura casa. Murió justo aquí. Dijo, con la voz quebrada y apenas audible. Aquí mismo, en esta casa. ¿Y de dónde vengo? Dicen que en la noche de Halloween las almas pueden volver a visitar sus hogares. Prepararles un lugar en la mesa ayuda a que regresen. Se rió para sí mismo. Sé que suena una locura. Pero es lo único que me queda. Bajó la mirada y yo no dije nada. En cambio, me concentré en la suave brisa del exterior y en el zumbido leve de mi calefacción encendiéndose, en mi hogar, que alguna vez fue el suyo, y por un instante me sentí yo como el intruso. El miedo había desaparecido por completo, reemplazado por una profunda tristeza hacia el hombre sin esperanza sentado frente a mí. Esa emoción también desplazó el entumecimiento, y me sentí egoísta por disfrutar de ella. El desconocido se irguió de pronto, se secó los ojos con la mano izquierda y rió con incomodidad. Imagino que no quieres oír la historia triste de un viejo cascarrabias y solitario. Puedes dejarme en paz, pero ¿te importaría si me quedo aquí un par de horas? Asentí. Qué amable de tu parte. Prometo quedarme callado. Solo quiero esperar a mi esposa un poco más. Tengo unas cuantas cosas que decirle, nada más. No me gustaría perderla si llegara a aparecer. El extraño tomó aire, se acomodó en su silla y exhaló antes de volver a hablar. Hocus Pocus, ¿no? Dijo, y sonrió ampliamente, las grietas de su rostro estirándose más. Le devolví la sonrisa y me levanté de la silla. Crucé la cocina, pasando junto al hombre afligido que solo miraba fijamente hacia la oscuridad. Llegué a las escaleras y me detuve. ¿Quieres que te prepare un trago mientras esperas? Le dije desde ahí. Siempre guardo un buen whisky en el mueble. El viejo negó con la cabeza. Te lo agradezco, pero nunca he probado una gota en mi vida, y pienso seguir así. Regresé a mi cama, me cubrí con las mantas, y mis pensamientos se quedaron fijos en el anciano y su esposa muerta hace tanto tiempo. Me pregunté cómo habría sido su vida en esta vieja casa crujiente, y deseé que su Hocus Pocus realmente funcionara. Merecía hablar con su esposa una última vez. Y saber que estaba sentado abajo, en la oscuridad, me reconfortaba de una forma extraña. No era el único que deseaba que las cosas fueran diferentes. Ya no me sentía tan solo.
Y entonces pensé en mi prometida. En el ligero aroma floral de su perfume, ese que hacía que mi corazón se acelerara. Recordé su piel suave, y sonreí al recordar cómo me besaba después de que yo tomaba un poco de whisky. Siempre se sonrojaba y decía que se sentía culpable, pero que por alguna razón, compartir mi aliento a whisky la enloquecía por completo. Cerré los ojos y me concentré en el silencio. En ese instante supe dónde estaría cada noche de Halloween por el resto de mi vida. Supe que estaría aquí, en esta casa, preparando otro lugar en la mesa, esperando a que el alma de mi prometida regresara. Tal vez estaría sentado frente al viejo en la oscuridad, solo un par de almas perdidas creyendo en una superstición antigua. Pero aunque fuera hocus pocus, era mi única oportunidad. Y de pronto, el arrepentimiento me inundó. Esa persona que se inclinó sobre mí esta noche mientras temblaba de miedo, esa presencia con ese hermoso aroma a whisky y flores, ahora sabía que no era el anciano. Ese desconocido había dicho que nunca bebía whisky y que no podía subir escaleras. Pensé en bajar y preguntarle, pero me sentí mejor sin saberlo con certeza. Ese pensamiento me llenó de una chispa de esperanza, y me aferré a ella. El próximo Halloween, pensé mientras me quedaba ahí acostado, siempre estaré esperando el próximo Halloween. Porque no podía haber perdido mi única oportunidad. No sería justo. El próximo año, estaría listo. No me gustaría perderla si llegara a aparecer. ¿No me invitarás a entrar? Tuve una crisis nerviosa en mi última reunión familiar. Falta de aire, mareo, todo el paquete completo. Tropecé escaleras arriba y colapsé en una cama de una habitación de huéspedes, agarrándome el pecho y concentrándome en inhalar y exhalar. Perdí el control, y no me pasaba algo así desde, bueno, la última reunión familiar. Solo me ocurría en las reuniones familiares. Y cada vez que pasaba, me quedaba mirando el techo y veía el rostro de mi bisabuelo. No estaba ahí conmigo, el hombre llevaba mucho tiempo muerto, pero su cara arrugada y oscura se formaba vívidamente en mi mente. Y maldecía su nombre. Maldecía el que hubiera vivido lo suficiente para conocer a su bisnieto. Y maldecía el hecho de que no pudiera recordar nada sobre él, excepto su rostro curtido y la historia que le contó a su entonces bisnieto de 8 años sobre su infancia en Italia. Solo escuché aquel relato una vez, pero recuerdo cada detalle. Todavía puedo escuchar las palabras saliendo de la boca de mi bisabuelo, con esa voz ronca y un acento leve del viejo país. Y por más que lo intento, simplemente no puedo olvidarlo. Marcelo, mi bisabuelo, creció siendo el hijo de un panadero en un diminuto pueblo italiano. En la víspera de su 9º cumpleaños, un extraño lo visitó en la ventana de su habitación. Marcelo despertó al escuchar un golpeteo de pasos sobre el techo, y se arrastró fuera de la cama para investigar el ruido. Caminó de puntillas hasta la ventana, y estaba a punto de levantar el gancho y asomar el cuello para mirar afuera cuando una figura cayó sobre el alféizar. Se quedó allí agazapada, envuelta en la oscuridad, separada de Marcelo por menos de 1 pulgada de vidrio. Mi bisabuelo describió la figura como una mezcla entre un hombre y un muchacho desnutrido. Era delgada y pálida, con ojos hundidos en un cráneo de mejillas hundidas y huesudas. La figura levantó un brazo flaco y apoyó el dorso de su mano derecha sobre el vidrio. En su dedo índice llevaba un anillo dorado reluciente. La ventana chilló cuando la figura pasó el anillo por el cristal. Y aunque la criatura no se parecía a nada que Marcelo hubiera visto antes, no fue su apariencia antinatural lo que mantuvo su mirada fija. Fue el anillo dorado en su largo dedo. Lo dejó hipnotizado. Talladas en el centro del anillo había 2 figuras de lobos, con las patas y cuerpos entrelazados en un abrazo apasionado. El lobo de la derecha tenía la cabeza echada hacia atrás. El de la izquierda descansaba la suya sobre el hombro del otro. Una docena de diamantes rodeaban a los 2 animales en un círculo de brillo deslumbrante. El anillo se deslizó por la ventana, y Marcelo extendió la mano hacia el vidrio. Su pequeña mano siguió el movimiento del anillo. Cuando el anillo llegó al borde inferior, la criatura retiró la suya.
La figura agazapada giró el anillo en su dedo, y luego habló con una voz baja y áspera. Tengo un regalo de cumpleaños para ti. ¿No vas a invitarme a pasar? La mano de Marcelo fue hacia el gancho, y por un instante pensó en levantarlo y dejar entrar a la criatura. Estaba seguro de que el anillo dorado sería el regalo de cumpleaños de aquel extraño nocturno. Quería ese anillo con cada fibra de su alma, aunque no sabía por qué. Marcelo colocó su dedo sobre el gancho, y la cabeza de la criatura se movió bruscamente, enderezándose en la oscuridad. Sus ojos miraron más allá de Marcelo, y mi bisabuelo giró la cabeza. Sombras se deslizaban por el pasillo de su casa. Alguien se acercaba a su habitación. Marcelo volvió la vista a la ventana, y la criatura, junto con su hermoso anillo, ya no estaba allí. Marcelo les contó a sus padres lo que había sucedido y les describió el anillo dorado con lujo de detalle. Y aunque mi bisabuelo notó miradas secretas y susurros entre su madre y su padre, ellos rápidamente y con severidad descartaron su relato. Dijeron que había sido una pesadilla, y le prohibieron hablar de eso otra vez, para no asustar a su hermana. Mi bisabuelo obedeció, aunque en su corazón sabía que no había sido una pesadilla. Y durante muchas noches tuvo dulces y codiciosos sueños con aquel anillo dorado. A Marcelo no le importaba la criatura extraña que lo llevaba, solo el anillo en sí. Esperaba que la criatura regresara, y cada noche miraba por la ventana hacia el pueblo y las colinas, deseando ver a la figura demacrada y su brillante regalo dorado. Pero la criatura no regresó pronto. Un año después, en la víspera de su 10º cumpleaños, viajó en tren con su padre a un mercado para vender pan y pasteles en la gran ciudad. Las ventas fueron buenas y vendieron hasta la última miga. Esto decepcionó a Marcelo, que esperaba comer las galletas sobrantes como regalo de cumpleaños. De regreso a la estación del tren, Marcelo vio a un mendigo encapuchado agitando una taza entre la multitud del mercado. Mi bisabuelo cruzó la mirada con el mendigo, y reconoció en sus ojos hundidos la misma mirada que lo había atravesado desde la ventana un año atrás. Las monedas tintineaban en la taza del mendigo, y un destello llamó la atención de Marcelo. En el largo dedo índice que sostenía la taza metálica estaba el anillo dorado. Marcelo tiró de su padre hacia el mendigo, con la esperanza de finalmente reclamar su premio de cumpleaños. Pero el padre de Marcelo tiró con más fuerza, lo llevó al tren, y este partió rápidamente de regreso al pueblo. Mi bisabuelo esperó junto a la ventana esa noche. Sabía que la criatura volvería. Estaba seguro de ello. Y tenía razón, porque poco después de la medianoche, Marcelo escuchó aquel familiar golpeteo de pasos sobre el techo. Fue hasta la ventana y la criatura cayó, aterrizando con agilidad sobre el alféizar. Se agazapó y lentamente agitó el anillo en la oscuridad. Tengo un regalo de cumpleaños para ti, dijo. ¿No vas a invitarme a pasar? El dedo de Marcelo se movió hacia el gancho. Sí, por favor, pasa, susurró mi bisabuelo. Pero cuando su dedo estaba sobre el gancho, a punto de levantarlo, lo pensó mejor. Tal vez fueron las miradas secretas que sus padres compartieron el año anterior, o la fuerza con la que su padre lo había apartado del mendigo en el mercado. Tal vez fue su hermana menor, a quien Marcelo amaba profundamente y no quería asustar ni poner en peligro. Fuera lo que fuera, el joven Marcelo decidió que abrir esa ventana sería un error grave. Retrocedió, y la criatura colocó el anillo dorado con los lobos abrazados sobre el vidrio y sonrió con picardía. Luego movió su dedo, llamando a Marcelo con un gesto para que regresara a la ventana. Marcelo estiró la mano, avanzó unos pasos, y luchó contra el impulso de reclamar su prometido regalo. En lugar de levantar el gancho, mi bisabuelo corrió las cortinas cerrándolas de golpe. La criatura chilló, y a través de la pequeña rendija entre las cortinas, Marcelo la vio saltar hacia arriba. Escuchó los pasos sobre el techo, y luego el ruido desapareció. Se metió en la cama y se cubrió la cabeza con las sábanas, escuchando atentamente, pero no oyó nada más. Despertó al amanecer, sano y salvo, con el olor a galletas frescas llenando la casa. Marcelo fue a la cocina y encontró a sus padres y su hermana sonriendo. Le desearon feliz cumpleaños, y su regalo era una tanda de los mejores pasteles de su padre.
Como no habían sobrado del día anterior, su padre había encendido el horno antes del amanecer y horneado una docena de sus galletas de azúcar favoritas. Aquellos pasteles habrían tenido buen precio en el mercado, y Marcelo sonrió ante aquel raro gesto. Los pensamientos sobre la criatura y el anillo pronto se disiparon. Al día siguiente, un olor horrible llenó la casa de mi bisabuelo. Al principio casi no se notaba, tal vez un ratón muerto entre las paredes. Pero cuando el hedor a fruta podrida se volvió insoportable, quedó claro que no era un roedor. Marcelo tomó una vela y siguió el rastro del olor hasta su origen. Lo condujo al horno de ladrillo, y cuando acercó la vela y miró por la chimenea estrecha, lo vio. La criatura estaba atorada en medio del conducto, la piel derretida sobre los huesos y los brazos doblados en ángulos imposibles. Sus ojos hundidos ya estaban vacíos por la muerte, pero mi bisabuelo no miró eso. Su vista se dirigió a los largos dedos del cadáver, buscando el anillo dorado. Seguramente había sobrevivido al fuego. Marcelo extendió la mano y agarró suavemente los delgados huesos de la mano de la criatura. La mano se quebró por la muñeca, y mi bisabuelo retrocedió sobresaltado, aún sosteniendo el trozo de hueso. Le dio la vuelta una y otra vez. No había anillo. Marcelo revolvió las cenizas y los troncos quemados del horno, pero su búsqueda fue en vano. El anillo había desaparecido. Sin embargo, en ese momento, mi bisabuelo no sintió tristeza, sino alivio. Tuvo la clara sensación de que, si hubiera recibido ese anillo, habría sido una maldición terrible. No sabía qué le habría pasado, pero comprendía que habría traído algo horrible a su vida. Rezó una oración breve y nunca más codició el anillo. Esa tarde, las autoridades llegaron y se llevaron el cuerpo. El cadáver fue identificado como el del tío de mi bisabuelo, Vincenzo, el hermano del padre de Marcelo. Era el paria de la familia, no bienvenido en ningún hogar por las cosas terribles que había hecho en el pasado. Vivía en las calles, resignado a una vida de mendicidad y hambre. Cuando Marcelo preguntó qué cosas había hecho el tío Vincenzo, sus padres solo negaron con la cabeza. No lo dirían. Hay cosas que es mejor no decir, y otras que es mejor no saber, le dijeron. Y ahí terminó la historia que mi bisabuelo contaba sobre su infancia. Marcelo nunca preguntó más sobre el pasado de su tío. Era un buen muchacho y siempre obedecía a sus padres. Además, algunas cosas es mejor dejarlas desconocidas. Si desentierras el pasado, probablemente sufrirás por los secretos que salgan a la luz, decía mi bisabuelo. Pero a medida que fui creciendo y mis ataques de pánico en las reuniones familiares empeoraban, no seguí su consejo. Su historia me perseguía desde hacía años, y buscaba ponerle fin a mis crisis y a mi paranoia. Después de muchas llamadas, búsquedas en internet y de interpretar registros criminales borrosos enviados desde Italia, por fin descubrí algunos fragmentos de la verdad sobre el cadáver que habían sacado de la chimenea de mi bisabuelo hace casi un siglo. Y era, básicamente, lo que él ya sabía, y lo que yo, de alguna forma, también sabía. El tío de mi bisabuelo era un mendigo que vivía en las calles. Eso era cierto. Y las cosas horribles que había hecho, ahí estaba lo incierto. Lo habían interrogado por la desaparición de varios niños y mujeres a lo largo de los años, pero la policía nunca tuvo pruebas suficientes para acusarlo de nada. Solo había rumores, habladurías y sospechas de familiares, pero sin cargos, sin condenas. Lo suficiente como para condenarlo a una vida de marginado, hambriento y solo. Sé que hay más. Tiene que haber más. Pero no quiero seguir escarbando. No quiero sufrir por los secretos que podría desenterrar. Quiero honrar el consejo de mi bisabuelo, aunque sea el recuerdo de su historia lo que ahora me destruye con esta paranoia que me paraliza. Pero si todo lo que tengo que soportar es un ataque de pánico al año, quizá eso sea un regalo. Podría ser peor. Cuanto más descubra, peor será para mí. No tengo la menor duda. Podría preguntarle a mis parientes italianos durante la reunión anual sobre el tío de mi bisabuelo y la verdadera naturaleza de los susurros y reliquias antiguas de nuestra familia. Tal vez mi padre o mi abuelo sepan más. Pero me da miedo lo que podría encontrar, lo que podría aprender. Podría preguntarle al hermano de mi abuelo, mi tío abuelo Carlo. Porque cada año, cuando lo saludo, es cuando comienzan los ataques de pánico.
Carlo me toma la mano, me acerca, y siento sus uñas afiladas clavarse en mi muñeca. Mis ojos se mueven hacia abajo y mi respiración se acorta. Veo un anillo deslumbrante en el dedo de mi tío abuelo Carlo, un anillo dorado con 2 lobos abrazados rodeados de diamantes relucientes. Empiezo a sudar y el corazón me late con fuerza. Y codicio el anillo hasta que el estómago me arde, sin saber exactamente por qué. No quiero saberlo, porque temo que los secretos abran algo terrible dentro de mí. Mi bisabuelo resistió el impulso una vez, hace mucho, cuando era solo un niño, pero no estoy seguro de ser tan fuerte. El pecho se me aprieta, y lo sujeto con mi mano libre. Pero antes de poder escapar escaleras arriba, mi tío abuelo Carlo me mira, y con un brillo en sus ojos viejos y hundidos, me dice: «Todavía no he visto dónde vives. ¿No me invitarás a pasar algún día?» Toc, toc. ¿Alguna vez has tenido la sensación de que estás a punto de hacer algo realmente estúpido? Yo sí. Justo cuando estiré la mano para agarrar el pomo de la puerta después de escuchar que alguien tocaba. Entonces, una voz dentro de mi cabeza habló, una voz que no reconocía. «Hagas lo que hagas, no abras la puerta», susurró. Retiré la mano y miré por la mirilla. No vi nada. Pero escuché 3 golpes secos más. Retrocedí un paso. «No confíes en tus sentidos. No abras la puerta», repitió. Algo me dijo que debía hacerle caso. Un escalofrío me recorrió el pecho mientras los golpes se hacían más fuertes, hasta convertirse en golpeteos violentos. De pronto, un olor a huevos podridos llenó el aire. Casi vomité mientras los golpes continuaban. Tomé un cuchillo de la cocina y me senté, con la mirada fija en la puerta. Los golpes se detuvieron. Suspiré aliviado, pero entonces escuché el pomo de la puerta girar. «No la abras. Pase lo que pase. No abras la puerta», dijo de nuevo la voz. Finalmente respondí. ¿Quién eres?, pregunté en voz alta, sin dirigirme a nadie en particular. «Un amigo. Ahora deja de hacer preguntas. No apartes la vista de la puerta». El ruido cesó. Entonces el teléfono comenzó a sonar. «No contestes el teléfono», ordenó la voz. La ignoré y descolgué. Era mi madre. Pero recordé algo. Mi madre estaba muerta. «Por favor, déjame entrar», dijo ella. Colgué el teléfono de inmediato. Los golpes regresaron, esta vez acompañados de los gritos de mi madre. «Déjame entrar». «Es una mentira. No abras la puerta», insistió la voz. Mi cabeza empezaba a doler. Sentía náuseas. Necesitaba aire, pero la voz volvió a hablar. «Ignora lo que sientes. No cedas. No abras la puerta». Aún así, le hice caso. Los golpes continuaban, retumbando en la casa. Me pregunté qué podía ser tan terrible el otro lado. Entonces mi televisor se encendió solo, entre estática, y una voz gritó desde el aparato. «Déjame entrar». Escuché golpecitos en la pantalla del televisor, como si alguien la tocara desde dentro, mientras los golpes en la puerta continuaban. «Ya casi termina. Te lo prometo. Solo no abras la puerta», dijo la voz. Una sensación insistente en mi cabeza me decía que debía abrir. Sabía que no había nadie ahí, pero entonces ¿qué estaba tocando? Me levanté, tragando saliva. Temblaba. Con el cuchillo en la mano, giré el pomo y abrí la puerta de golpe. Y no había nada. Exhalé, aliviado. Miré el reloj. Habían pasado 4 horas desde el primer golpe. ¿De verdad tanto tiempo? Fue un día largo. Decidí comer algo e irme a dormir. Todavía no puedo explicar qué fue lo que pasó hoy. Tampoco he vuelto a escuchar esa voz. Estoy escribiendo esto porque pensé que les resultaría interesante leerlo. Lo hago justo antes de irme a la cama.
Aunque tengo problemas para dormir. No me malinterpreten. Estoy agotado. Pero no puedo dormir. Porque acabo de escuchar un golpe en la puerta de mi closet.